Demet Özdemir lo ha soltado y nos ha dejado a todos con la boca abierta. Dice que fue injusta con Can Yaman. ¿En serio? ¿Y la razón oculta? Prepárense porque este salseo promete. Mucha gente pensaba que la ruptura entre Demet y Can era cosa del pasado, ¿verdad? Que cada uno estaba en su rollo, rehaciendo sus vidas. Pero ahora, ¡boom! Demet sale diciendo esto. No es una tontería, es una confesión. Y no se anda con rodeos, dice directamente que se equivocó con Can. Imagínense la presión para decir algo así en público. Para ser honestos, siempre se especuló mucho sobre su relación. Eran la pareja de moda, lo tenían todo, guapos, exitosos y la química en la serie, para qué contar. Pero claro, las cámaras no ven todo. Siempre hubo rumores de que la presión mediática, los horarios locos y las exigencias de sus carreras pasaron factura. A lo mejor ella en ese momento, por la razón que fuera, tomó decisiones o dijo cosas que ahora se da cuenta que no fueron justas. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet ha tenido tiempo para reflexionar. Quizás ha estado viendo cosas, o simplemente ha madurado y se da cuenta de que el error fue suyo. A veces, cuando una relación termina, es fácil culpar al otro, ¿no? Pero reconocer tu propia parte, sobre todo cuando eres una figura pública, eso es otro nivel. Demuestra mucha valentía, la verdad. Y la razón oculta, ahí está el quid de la cuestión. No ha dado detalles, y eso es lo que nos tiene a todos especulando. ¿Fue algo que él hizo y ella no supo entender en ese momento? ¿O fue algo que ella hizo y ahora se arrepiente? Quizás fue la presión de la relación, el miedo a que algo tan grande no durara, y eso la llevó a actuar de forma impulsiva o defensiva. Muchos dicen que Can Yaman siempre fue el más apasionado, el más entregado en la relación. A lo mejor Demet, por su parte, era más reservada, o tenía otras prioridades que chocaron con las de él. Si ella se sintió presionada o no entendió la magnitud de los sentimientos de Can, claro que podría haberse portado de manera injusta. Es fácil decir lo siento después, pero admitir la culpa en caliente es más difícil. ¿Podría ser esto una estrategia? No digo que lo sea, pero es una pregunta que se nos pasa por la cabeza, ¿verdad? A veces estas confesiones salen a la luz cuando hay algún proyecto nuevo, o cuando se busca avivar la llama mediática. Sin embargo, el tono de Demet parece muy sincero. Cuando alguien dice fui injusta, suena a un reconocimiento de error personal, más que a un plan maestro. Lo que me llama la atención es que no haya dado pistas. ¿Qué pudo haber hecho ella para ser injusta? Quizás no le dio el apoyo que él necesitaba en un momento crucial de su carrera. O la distancia, los viajes, la falta de tiempo la hicieron distante y él se sintió abandonado. Son tantas posibilidades y la falta de información solo hace que el misterio sea más grande. Piénsenlo bien, estas palabras pueden significar muchas cosas. Para algunos es la señal de que todavía hay sentimientos. Para otros, es simplemente una forma de cerrar ciclos de una manera más madura. Pero lo que es seguro es que Demet está poniendo el foco en su propia responsabilidad, y eso, queridos míos, cambia las reglas del juego. Ahora la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Le responderá Can? ¿Aceptará sus disculpas? ¿O simplemente es un capítulo cerrado que ella ha querido cerrar de otra manera? El salseo está más vivo que nunca. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Demet realmente se arrepiente de cómo trató a Can, o es solo una forma de quitarse un peso de encima?